descendió la nación magnánime de Egipto. Descendió a su punto más bajo de inmoralidad y al punto más horripilante de la corrupción que uno pueda ver en una nación, inclusive matando a niños inocentes, sin ningún motivo ni razón. ¿Cuál es la razón de semejante decreto, verdad? Y es algo que pasa hoy en día. En la Heliópolis global, los gobiernos están matando bebés y esto sigue pasando. Es decir, no hay manera de que esto deje de pasar. Ellos le llaman a esto aborto, pero es como una eutanasia a bebés en el vientre materno. Matan a los bebés. Lo peor de todo es la nefasta inversión de valores que escuchamos cuando le llaman a este asesinato de bebés salud reproductiva. Es impresionante, hermanos, y eso nos revela la degradación moral que hay hoy en día en nuestra sociedad. El matar un bebé es llamado por los gobiernos salud reproductiva, o donde me dejan el atacar químicamente a un bebé es llamado por los gobiernos salud colectiva o inmunización colectiva o inmunización de rebaño. ¿Es de verdad esto, hermanos? Es lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Quién pudiera imaginárselo en lo que han terminado las naciones de América y del mundo? Naciones que se supone que debían ser avanzadas, han caído en una degradación moral sin precedentes, al punto de que son tantas las personas que han sido atacadas con estas inmunizaciones, que hay una cantidad de autistas y de personas lisiadas en la sociedad, y ahora los gobernantes pasan leyes de inclusión, porque son tantas estas personas que básicamente tienen que buscar la manera de que esas personas se ganen la vida. Pero eso revela lo terrible al punto tan bajo al que está llegando nuestra sociedad, en donde tantas personas lisiadas y autistas están presentándose como consecuencia de la tal inmunización colectiva o de rebaño. Volviendo a nuestra cronología, si miramos el año 1802 a.C., que es cuando se levanta este nuevo rey impronunciable, el que odia a los niños inocentes, nosotros vemos que los historiadores consideran este año como parte del Reino Medio. Y ahí es donde les decía yo que ahí tenemos una pequeña discrepancia, porque es obvio que hay un cambio contundente de ideología, es obvio que José ha muerto. Aquí tiene que haber un cambio en cómo nosotros llamamos a este nuevo periodo de Egipto, porque ahora hay un odio hacia los inmigrantes. ¿Y cómo es que los historiadores no van a hacer diferencia entre estos periodos de gobierno? Ellos dicen que no tienen pruebas de nada. En parte, uno pudiera decir, claro, a la final los egipcios no iban a reconocer la degradación moral en la que estaban, no iban a dejar eso escrito en sus libros de historia. Así como toda nuestra historia es también bastante falsa, ¿verdad, hermanos? Así que, bueno, por supuesto que la historia del ser humano tiene ciertos vacíos, tiene de alguna manera muchas mentiras, aunque sí es cierto que tiene algunas verdades. Cuando nosotros sumamos la Biblia, podemos ahora sí compaginar la historia que nos dicen estas personas con lo que nos dice Dios, y podemos obtener la historia real. Entonces nosotros vemos que si José murió en el año 1824 a.C. y luego al tiempo se levanta otro faraón, pues sí es muy probable que desde ese momento haya un cambio en la forma de gobierno. Ahora, para darle un poco de luz a este acertijo y para nosotros dar prueba mucho más a fondo de toda esta cronología, recordemos que Moisés nació 80 años antes de que el pueblo de Dios saliera de Egipto. Pero también hay algo muy importante, y es que Moisés nació durante ese decreto de pena de muerte. Y eso nos da una información tremenda.
Y eso nos revela que estas fechas de 1550 a.C., como el inicio del Imperio Nuevo y como el tiempo en el que el pueblo de Dios sale de Egipto, están malas. Leamos en Éxodo capítulo 7, versículo 7. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Así que ahí está. Si nosotros sumamos el año 1680 a.C. y le sumamos la edad de Moisés, eso nos lleva al año 1760. Y eso nos confirma que estamos en este periodo tiránico del Imperio Nuevo, y que sí debemos contabilizarlo desde el año 1802 a.C., cuando se erige este nuevo faraón que tiene un nombre impronunciable de la dinastía 13ª. Pero si queremos más pruebas, tenemos otra prueba, y es que los historiadores se refieren a este periodo del Imperio Nuevo como un periodo de intolerancia hacia los inmigrantes, porque según ellos había un pueblo semita llamado Ixos que provenían de la tierra de Canaán y que eran los que estaban ocupando o ejerciendo poder político en una región de Egipto. Yo no sé ustedes, hermanos, pero eso suena mucho a la historia del pueblo hebreo en Egipto. Y no sé de dónde sacaron este pueblo Ixos. Seguramente ellos se habrán inventado este pueblo, ¿verdad? Pero si hay un pueblo semita que estaba en Egipto, era el pueblo de Dios, descendientes de Sem. Por eso son llamados semitas. Los historiadores dicen que estos Ixos estaban ocupando la zona del delta oriental del Nilo. Y qué curioso que esa zona coincide con la tierra de Gosén, que fue precisamente la zona que el faraón Sesostris I le dio a José para que su familia prosperara y se multiplicara. Es decir, eso era lo que quería el faraón, que la familia de José prosperara, no lo contrario. Parece que hay ahora muchos gobernantes que no desean que el pueblo de Dios prospere. Bueno, hermanos, finalmente ahí tenemos otra coincidencia, que nosotros vemos que había, según los historiadores, un pueblo llamado Ixo que se apoderó de esta región del delta oriental del Nilo, y que eso ocasionó que los egipcios pensaran que iban a perder a su nación y se rebelaron en contra de ese pueblo. Pero es que coincide perfectamente con el pueblo hebreo. Así que nosotros tenemos que declarar, sin lugar a dudas, que el periodo del Imperio Nuevo no empieza en el año 1505 a.C., sino que efectivamente empezó en el año 1802 a.C. Ahí es cuando nosotros tenemos todas estas señales, que Moisés nació justo cuando este nuevo faraón pasa este decreto de muerte a los bebés. Y ahí hay un cambio de régimen, un cambio de ideología. Ahora hay un nacionalismo, ¿verdad? Esos bebés de otra raza, no, mátenlos. Y que cuiden a nuestros bebés de nuestra nación. Es de locos. Entonces, hoy nosotros vemos a líderes religiosos, católicos y evangélicos, defender la elección de un gobernante que parece cristiano, pero que presenta un nacionalismo. Ellos dicen que pueden apoyar a ese gobernante porque es como un nuevo José. ¿Será que es como un nuevo José? ¿O será que este gobernante que tiene esta ideología nacionalista es más bien como el nuevo faraón? Pues es exactamente lo que hemos estudiado en este video. Estos gobernantes que tienen apariencia de cristianos tienen una ideología nacionalista, intolerante a la religión, que nos revela que no son los modernos José, son los modernos faraones con nombres impronunciables. Plop. Entonces, hermanos, ahí tenemos otra curiosidad, y es que el periodo del Imperio Nuevo fue conocido como un periodo de gran expansión militar
y es lo que venimos viendo con Donald Trump en Estados Unidos desde el 2017. También vemos cómo este periodo del Imperio Nuevo fue conocido como el periodo de la Edad de Oro de Egipto, algo que no coincide, pero bueno, así lo dicen los historiadores y también lo dice Donald Trump, que Estados Unidos está entrando a la Edad de Oro. ¿Es una coincidencia más? Otra, el decreto Consalvi, el de la vacunación, fue emitido ¿cuándo, hermanos? Fue emitido después del 2017, cuando se levanta el nuevo faraón, justo en el 2020. Se da el decreto de la operación War Speed y se le pone el 666 al 75% de las personas. ¿Cuál es la intención de eso? Evitar que el pueblo de Dios se vaya de la tierra. ¿Para dónde vas? Tienes el 666, no puedes irte. ¿Verdad, hermanos? Leamos en Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Dios se acordó de su pacto, ¿verdad? Porque Dios es fiel. Dios dijo, yo te bendeciré, y este es el pacto que Dios hizo para con Cristo. No es un pacto viejo, es una promesa que hoy todavía está en pie. La historia se repite, hermanos, es decir, ahora también para nosotros viene ese clamor, viene ese gemido hacia Dios. Dios, acuérdate de tu pacto, acuérdate, yo no puedo lograr esto por mí mismo, pero te pido que tú cumplas tu parte del pacto. Yo trato de cumplir la mía en lo que más pueda, pero necesito tu ayuda, ¿verdad, hermanos? Y Dios escucha ese gemido. Y Dios viene a liberar al pueblo de Dios, a sacarlo de la Heliópolis global, porque estos tiranos nacionalistas, fascistas, no quieren que el pueblo de Dios se les escape. Leamos en Éxodo capítulo 3, versículo 8. Y he descendido para librarlos de la mano de estos egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Hermanos, esto se repite. Es imposible tantas coincidencias. Y Dios viene a ayudarnos a salir de Egipto, y la tierra que era del eteo, del amorreo, etc., ahora será para nosotros. Específicamente, hermanos, no olvidemos entonces que si todo se está repitiendo, lo que sigue es que tenemos que salir de Egipto. ¿Hacia dónde? Hacia el desierto. Específicamente no es un desierto lleno de arena, es un periodo de aflicción y de dificultades, así como lo es cuando una persona transita por un desierto. Para eso tenemos que tener fe y tenemos que reclamar esa promesa de Dios. Leamos en Éxodo capítulo 3, versículo 19 al 20. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas